Estamos llegando a uno de los mejores tiempos de la Iglesia de Cristo, el tiempo en que la gloria de su presencia, el conocimiento de la gloria de Dios está llenando cada rincón de la tierra. Y tú y yo estamos aquí, somos testigos oculares de esta obra impresionante de Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global, que está ubicada en la 12656 de la Gold Road. Esto es entre Westheimer y Memorial, cerca del 6. Así es que si estás por esa área, Katie, toda esa área por allí, estás pues invitado a que nos visites. Y si eres una persona que está buscando una congregación, una persona que le gusta estar en un lugar donde la palabra es el centro, donde Cristo es el centro, nosotros somos ese lugar para ti. Y si eres una persona con llamado que necesita ser formada, también somos una congregación para compartir contigo. Somos un cuerpo, somos un grupo de personas que hemos entendido que Dios nos ha escogido en un tiempo como este para traer madurez al cuerpo de Cristo. Y si quieres saber de nosotros antes de visitarnos o quisieras saber en cuál es el fundamento de nuestra enseñanza, nuestra visión, nuestro credo, puedes entrar a nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org. También me encantaría que pudieras entrar en mi página en Facebook para compartir más, que pudiéramos conocernos mejor, y esto es www.facebook.com/Corey Gómez. Y decía en el programa pasado que me gustaría muchísimo a las personas que están siendo impactadas por este programa, que tienen un testimonio sobre cómo esta palabra está cambiando sus vidas, cambiando sus familias, cambiando su manera de vivir, su manera de pensar. Me gustaría que nos pudieras llamar, ahí está nuestra línea, 713-408-3068, compartir con nosotros tu testimonio, o si quieres puedes también escribir en Facebook, ya te di la dirección, ahí está nuevamente en la pantalla, y podrías entrar tanto en nuestra página en Facebook como puedes también llamarnos y compartir con nosotros tu testimonio. En particular, el deseo de mi corazón es poder escoger varios de estos testimonios, y me gustaría hacer un programa, porque si la palabra de Dios está edificando tu vida, está impresionando tu vida al punto de traer cambios profundos a ti, a tu familia, realmente estos son el tipo de testimonios que el pueblo de Cristo necesita oír. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estamos viviendo un tiempo donde lo sobrenatural, que es lo que normalmente la gente busca, cuando me refiero a lo sobrenatural, porque la vida espiritual es una vida sobrenatural. Estoy hablando de la manifestación de milagros o de prodigios, y muchísima gente solamente se centra en una sanidad espectacular, o que resucitó muertos, o que pasó aquello, que pasó lo otro. Pero quiero que entiendas algo. La gente de Dios, el verdadero pueblo de Dios sabe que haga Dios o no haga milagros, nuestro Dios es un Dios poderoso. Veamos a Dios manifestado o no lo veamos manifestado, su promesa es verdad. Él prometió estar con nosotros siempre. O sea, el verdadero pueblo de Dios se centra en aquello que es permanente, en aquello que es eterno. Estoy diciendo que los milagros, señales y prodigios no es para este tiempo, no. Estoy diciendo simplemente que es importante que nosotros nos volvamos a lo verdadero de la palabra. Las señales, milagros y prodigios siguen a los que creen, no los creyentes que siguen a esto. ¿Qué quiero decir? Mucha gente se mueve de congregación en congregación, de lugar en lugar, por los reportes de lo extraordinario, según ellos, entre comillas, que sería lo sobrenatural. Pero la Biblia es clara, a nosotros nos siguen, es decir, esta es nuestra forma normal de vida. Los milagros, los señales y los prodigios es la manera común de vivir de un verdadero cristiano. Por lo tanto, lo que es sobrenatural es la palabra de Dios produciendo cambios en nuestra vida. Este es el fruto
el fruto del Espíritu en nosotros, contra lo cual no hay ley. Así es que quiero animarte nuevamente. Si la palabra que he estado compartiendo en este tiempo está trayendo cambios a tu vida, cambios profundos en tu familia, en tu manera de vivir, de pensar, si ha operado, incluso la palabra sola ha operado sanidades, ha operado milagros en tu vida, pero la palabra, entonces quisiera que nos llamaras o escribieras en mi página, porque quisiéramos contactarte, porque queremos hacer un programa contigo. Y bien, estuve compartiendo contigo en el programa pasado, ya estoy en la parte final acerca de anulando el decreto de muerte. Hemos visto hasta este punto, hemos estado hablando sobre cómo guerreamos contra el espíritu amalecita, lo hemos estado basando en Éxodo capítulo 17, pero luego de esto entramos a ver cómo en el caso de Esther, en el caso de Mardoqueo, ellos pudieron enfrentar un decreto de muerte a través del espíritu amalecita que estaba, vamos a decir, encarnado, permíteme usar esa palabra, en Amán, y cómo ellos de manera sabia pudieron enfrentar este decreto de muerte y revertirlo. Y veíamos en el programa pasado, estuvimos leyendo Esther 9, del 1 al 5, porque es importante cómo nosotros alcanzamos la victoria a plenitud. Dice aquí en Esther 9, 1, fue donde quedamos en el programa pasado, dice que en el mes 12º, dice que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. Fíjate esto, está hablando que en el mes 12, que es el mes de Adar, y quiero recordarte algo, 12 nos habla a nosotros de gobierno. 12 nos habla a nosotros de un ejercicio de autoridad en el poder del Espíritu. Y dice que en el mes 12, dice a los 13 días del mismo mes, cuando el decreto, ¿cuál decreto? El decreto de muerte que había venido porque Amán sedujo al rey para que sellara el decreto. Cuando ese decreto debía ser ejecutado, ese mismo día, los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. Ese día, los enemigos del pueblo de Dios pensaban, hoy nosotros vamos a hacer con ellos como querramos, vamos a destruirlos, vamos a acabarlos y nos vamos a quedar con sus posesiones. Pero dice que ese día ocurrió todo lo contrario, porque los judíos, porque el pueblo de Dios, porque aquellos que supieron esperar en el Señor, ellos se enseñorearon de sus enemigos. Dice en el verso 2, vamos a seguir leyendo porque este es un pasaje bien importante en el cual me gustaría que volviéramos a ver ciertos principios. Dice que los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero. ¿Para qué? Para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron en sus ciudades. ¿Sabes que una de las cosas que el pueblo de Dios necesita, vamos a decir, redimensionar, redefinir, es nuestras reuniones? Nos reunimos, muchos de nosotros nos estamos reuniendo, es para conversar. Hemos hecho de las congregaciones clubes sociales, hemos hecho de nuestros tiempos que se supone que son tiempos de comunión para conmemorar el pacto de Jesucristo, lo hemos hecho simplemente tertulias, lo hemos hecho simplemente, tú sabes, un tiempo así muy chévere, muy nice, muy cool, donde, ay, vamos a pasarla bien. Y nos hemos olvidado que la reunión es el lugar que Dios ha santificado para sí, que es cuando el cuerpo de Cristo viene en armonía, y esto hace que sea agradable, que sea precioso, que sea armonioso, hace que la unción de Dios se derrame como en ninguna parte. La reunión de los santos es ese lugar donde el Señor prometió que cuando estamos reunidos en su nombre, Él estaría allí presente. Y no es para nosotros tomarla de tertulia ni de bochinche. Me preocupa seriamente el nivel de irreverencia que hay. Dice que los judíos se reunieron en sus ciudades
para descargar sobre los que habían su mano, sobre los que habían procurado su mal. ¿Para qué el pueblo de Dios se reúne? Nosotros nos reunimos para dos cosas. En primer lugar, para levantar el nombre de Jesús, para establecer el dominio y el reinado de nuestro Señor Jesucristo, para que su palabra en nosotros produzca cambios trascendentes, produzca cambios radicales, pero también para que el enemigo sea destruido. Nos reunimos como el ejército de Dios porque estamos siendo equipados y entrenados por el Espíritu. Estamos siendo habilitados por el poder de Dios en este tiempo con un armamento altamente sofisticado para nosotros traer destrucción sobre las trampas del diablo. Dice que nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y esta es mi oración en este tiempo. Yo estoy creyendo, hermanos, que el verdadero pueblo de Dios se levanta en este tiempo. Que el verdadero pueblo de Dios se levanta y establece el propósito del Padre, establece el propósito del Rey. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los enemigos del reino de Dios, que todos los enemigos de la iglesia de Cristo en este tiempo reciben y son, vamos a decir de esta manera, atormentados por un temor, por un terror que es el terror de Dios. Y en el nombre de Jesús yo declaro que todas las agendas que se han levantado para destruir al pueblo de Cristo, agendas como cuáles: la agenda homosexual en este país queriendo venir en contra del pueblo de Dios, la agenda musulmana o islámica viniendo en contra del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús yo declaro que estas agendas quedan sin ninguna vigencia en este tiempo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el verdadero pueblo de Dios se levanta, que nosotros no tenemos temor de enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Dice que el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y dice, verso 3, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, ¿qué hacían? Apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿Quién era Mardoqueo? Te lo enseñé al principio. Aquel hombre insignificante, aquel hombre, bueno, es que nadie ni lo conocía. Estaba ahí a las puertas y de paso cuando salió el decreto se vistió de silicio, de ceniza. O sea, que era un don nadie, era el hazmerreír probablemente de la ciudad. Pero ¿sabes qué? Dice que el temor de este hombre cayó sobre los príncipes de las provincias, sobre todas las autoridades. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, siendo nadie en apariencia, se atrevió a vivir al nivel de su llamado, se atrevió a vivir al nivel de su destino profético, se atrevió a caminar sin comprometer los valores del reino en su vida. Te explicaba al principio que el valor más importante en la vida de Mardoqueo, por lo que se desata el decreto de muerte, si no los habías escuchado los otros programas, es porque Mardoqueo sabía que Amán era amalecita y que el Señor había establecido una guerra por generaciones entre el pueblo de Dios, entre los judíos y los amalecitas, y ellos tenían de parte de Dios un decreto: vas a destruir, vas a quitar, vas a raer el nombre de Amalek de sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hizo este hombre? Cuando aquella ley civil se levanta y dice, póstrense delante de la amalecita, este hombre de Dios dijo, pues aunque me cueste la vida, no me voy a postrar. Eso se llama ser radical. Muy diferente al liderazgo que vemos en este tiempo. Muy diferente al liderazgo que estamos viendo en este tiempo. Porque somos capaces de comprometernos simplemente para que no nos quiten un estatus legal. Comprometemos nuestros valores de reino para tener un edificio más grande o más bonito. Comprometemos los principios de Dios simplemente para sentarnos a la mesa con aquellos que están abiertamente caminando en cosas que son abominación ante el Señor. Por eso es que Juan, la voz que prepara el camino del Señor, simplemente decidió convertirse en alguien que vivía en el lugar donde nadie quería vivir. Y es interesante, porque mientras el desierto estaba lleno con gente que estaba buscando aquella voz, que estaba tratando de oír una voz que declaraba, arrepiéntanse, conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado, las sinagogas estaban vacías, donde Anás y Caifás, que estaban usurpando un lugar que no les correspondía, vestidos con el lino fino que tampoco les correspondía, tenían la sinagoga vacía, y los que llenaban los puestos de la sinagoga eran puros religiosos sinvergüenzas, igual que ellos dos. Y dice en el verso 5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada.
¿Cómo? Con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Y te decía, aquí dice que asolaron al enemigo a filo de espada. ¿Cuál es la espada? Dice que es la palabra. Escúchame, hermano, porque tú, al igual que yo, tenemos luchas, y nuestras luchas estamos conscientes contra del enemigo. Pero también sabemos que la única manera de destruir al enemigo es con un decreto, y ese decreto tiene que estar fundamentado en la palabra. Uno de los grandes males que ha venido a la iglesia de Cristo en los últimos 15 a 20 años ha sido una declaración positiva basada en el corazón de la gente, que nada tiene que ver con el corazón de Dios. Cuando creemos, tú podrás decretar lo que quieras, porque eso está basado simplemente en enseñanzas de nueva era, en filosofías baratas. Pero la declaración de la palabra no produce victoria simplemente porque es cualquier palabra. La declaración es la palabra de Dios, la que ha sido gestada en el corazón de Dios, la que ha nacido en el trono de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no voy a decir sino solo aquello que yo oiga el Padre decir. Cuando la iglesia de Cristo se levanta y declara la palabra que ha salido del trono de Dios, esa es la palabra, esa es la espada del Espíritu que penetra y destruye lo que tiene que destruir. Ellos asolaron a los enemigos a filo de espada. Y dice con mortandad y con destrucción. Es un decreto en el poder del Espíritu. Es un decreto en la autoridad de Dios. Es un decreto usando la palabra que ha salido del trono de Dios. Dice la Biblia que la palabra que ha salido de su boca no va a volver a él vacía, sino que va a cumplir el propósito para la cual ha sido enviada. E hicieron con sus enemigos como quisieron. En otras palabras, ellos aprendieron a tomar señorío de lo que Dios le había dado y no permitieron que el enemigo se los arrebatara. Cuando aquel decreto de muerte salió, pero luego aquel decreto de vida fue dado, peleen por sus vidas, peleen por los suyos, peleen por sus hijos, peleen por su familia. Ese mismo decreto está saliendo del corazón de Dios. Pelea por los tuyos. Mujer de Dios, levántate y pelea por tu hogar. No permitas que el enemigo destruya tu relación con tu pareja. Hombre de Dios, no permitas que el enemigo destruya tu matrimonio. Pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por el destino de ellos. Me gusta cuando dice que se reunieron en sus ciudades y te decía, nosotros no podemos hacer de nuestras reuniones simplemente una multitud sin propósito. Gente que se reúne que ni siquiera puede saludarse porque ni se conoce. Somos el cuerpo de Cristo, unidos de espíritu a espíritu. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es la clave en toda la victoria que hemos visto en los tres casos que hemos estudiado? Lo quiero retomar nuevamente desde la perspectiva de Éxodo 17:9, porque creo que este es uno de los puntos claves fundamentales en este tiempo. Es una oración de gobierno, es un decreto de autoridad que se hace en equipo. Y lo veíamos ampliamente en los programas pasados. Dice aquí en Éxodo 17:9, dice que Moisés le dijo a Josué que escogiera varones para salir a pelear contra Amalek. Pero vemos la figura de un hombre del Señor con un llamado apostólico, como el caso de Moisés, un hombre que podía hablar con el Señor cara a cara, un hombre que recibía las instrucciones directas de parte de Dios. Pero lo vemos en esta guerra cansándose, pero lo vemos en esta guerra dejando que sus manos se cayeran, y cuando sus manos se bajaban, allá abajo Josué y el pueblo empezaba a perder delante de Amalek. ¿Por qué tú crees que un hombre tan poderoso en el Señor, que podía entrar y tener intimidad con Dios, estar con Dios 40 días y 40 noches, en una guerra empezó a cansarse? Escúchame, porque Amalek viene en contra nuestra en el momento que más cansados, más agobiados estamos. Ya lo vimos. Pero es en ese momento cuando un hombre como Aarón, que representaba ¿a quién? Era el sumo sacerdote. Y Hur, un hombre que estaba representando los ayudantes de Moisés, tienen la capacidad para decir, este hombre ciertamente poderoso en Dios, pero también se cansa. Vamos a trabajar juntamente con él, y los tres suben al monte. Y en aquel acto profético poderoso que ahora permanece para que nosotros podamos modelar en este tiempo, establecen la piedra como el lugar del descanso. Es decir, hombre, mujer de Dios, nosotros en medio de nuestra guerra más dolorosa y más terrible, podemos descansar en la palabra. Podemos descansar en la persona de Cristo, que es la palabra encarnada.
Ellos colocaron la piedra y levantaban las manos de aquel hombre. Y entre los tres, desde la montaña, podían decretar, cada uno en su rol asignado, podían decretar victoria sobre el pueblo. Y Josué en el valle peleaba junto con los hombres, cada uno de ellos, porque no podemos entregarle a Moisés y el honor de haber ganado la batalla. No, esta batalla la ganó Moisés, Aarón, Hur, Josué y los hombres que peleaban juntamente con él. Eso es lo que encontramos aquí. Es decir, esto es un equipo apostólico profético operando en unidad. Como vemos el caso de Mardoqueo y el caso de Esther, fueron un equipo. Es decir, Mardoqueo, un hombre con la capacidad para mentorear a una huérfana. ¿Cuál era el nombre de Esther primero? Hadasa. ¿Qué significa Hadasa? Flor silvestre, lo común, lo que nace en el camino. Lo que te encuentres y que no importa quién va a comprarse una florecita del camino. Nadie paga 5 centavos por una flor del camino porque sabe que simplemente te sales y la arrancas tú mismo. Nadie paga 5 centavos por eso. Eso era Esther antes. Pero cuando llegó a las manos de aquel hombre, Mardoqueo, que pudo mentorear su vida. ¿Quién era Mardoqueo? Un hombre con visión. Era un hombre con la capacidad para sentir como sentía Dios. Y cuando Mardoqueo, aquel insignificante, entre comillas, toma aquella otra insignificante, la flor del camino, aquel mirto, ese es el nombre de la flor, mirto, la flor que nace en el camino. Se reúnen en apariencia dos insignificantes. Pero aquel hombre, Mardoqueo, que parecía insignificante, con una visión de Dios y con un corazón para Dios. Y pudo ver en aquella huérfana, pudo ver en aquel mirto silvestre, en aquella flor silvestre, pudo ver una estrella que iba a llegar al reinado para decretar luego a favor del pueblo de Dios en un tiempo como el que le tocó vivir. Justamente son mentores como Mardoqueo, con un corazón de padre, que se echa cargas encima cuando pudiera estar bien, porque Mardoqueo simplemente pudo haber disfrutado su posición en el palacio y no tener que molestarse por criar hijos ajenos. Sin embargo, es un corazón como el de él, que Dios está levantando en este tiempo, corazones de padres y corazones de madres. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra profética que aparece en Malaquías venga a cumplimiento, porque he aquí voy a enviar a uno, refiriéndose a la unción de Juan, refiriéndose a la unción de Elías, que viene después en el Nuevo Testamento como Juan y que ahora viene en una generación que tiene también el corazón de Dios. Uno que va a preparar el camino y que va a hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y los hijos a los padres, porque nosotros no queremos que venga Dios y destruya la tierra con mortandad. Gente como Mardoqueo, que es capaz de incomodarse para levantar a gente insignificante, gente que parece que no tiene destino. Esa es la gente que Dios está usando en este tiempo. Escúchame en el nombre de Jesús. Porque es bien fácil llegar a una congregación y tener espacio cuando tú tienes alcurnia. Cuando tus diezmos son de $100,000 en adelante. Esos son los que se sientan en las primeras sillas. Y lo estoy diciendo a nivel natural y tú sabes a lo que me refiero. Y puedes ser amigo del pastor, simple y llanamente porque eres el que da, de los que más da en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando eres insignificante, eres desconocido, pero eres conocido por Dios y tienes un destino? Se requieren Mardoqueos. Se requieren Mardoqueos que reconozcan que en esa flor silvestre, en ese mirto que nace ahí en la hendidura de la peña, hay una estrella, hay una piedra preciosa, hay un hombre, una mujer que será usado en un momento de crisis, en un momento de muerte. Y es capaz de levantar de ese mirto, lo puede transicionar de ser un don nadie a convertirse a la persona más poderosa, una persona bien poderosa, de las más poderosas en el reino, nada más y nada menos que la esposa del rey, la reina. Eso es lo que Dios está haciendo.
Y el liderazgo que Dios le está levantando en este tiempo es un liderazgo como el de Mardoqueo, un liderazgo con visión, un liderazgo que está dispuesto a pagar el precio de la incomodidad, un liderazgo que está dispuesto a pagar el precio y de sembrarse en gente que en apariencia no tiene nada, para llevarlos hasta que cumplan su destino en el Señor, hasta llevarlos a que cumplan su propósito en el Señor, y a través de eso puede verse a sí mismo como cumpliendo su destino en Dios. Los verdaderos padres espirituales, las verdaderas madres espirituales son aquellos que ven cumplimiento de su destino, cumplimiento de sus promesas, cuando aquellos insignificantes empiezan a caminar en lo que es su llamado. La figura profética que encontramos aquí en este equipo ministerial de Moisés, Aarón, Hur, Josué y los hombres de guerra es el corazón de Dios para este tiempo. Nosotros no podemos seguir enfrentando a los amalecitas. Nosotros no podemos seguir enfrentando al diablo y sus demonios que se han levantado en contra de la iglesia en este tiempo para destruirla separados, porque pretendemos ser el ministerio más espectacular de la ciudad. En el nombre de Jesús, si todavía tú tienes esa mentalidad, pues en el nombre de Jesús el Señor o te transforma o te remueve. Transformación o remoción, esa es la oración de los intercesores en este tiempo, porque estamos cansados los intercesores de esta ciudad de orar por una transformación en la iglesia cuando los líderes no quieren unidad. Porque no es el pueblo el que no quiere unidad, son los líderes de la iglesia los que no quieren unidad. Porque lo que queremos, la mayoría de los líderes, es que nuestro ministerio brille. No queremos que sea el ministerio de nuestro Señor Jesucristo el que brille. Qué importante esto. Moisés, el legislador que escuchaba a Dios cara a cara. Aarón, el sacerdote, cuyo nombre significa el que trae luz, es decir, revelación sobre la palabra. Y Hur, aquel que podía decretar, abriéndole un hueco al cielo de ser necesario para que las promesas se cumplieran. Y Josué, Jesús, el que nos lleva a nuestra tierra prometida. Un equipo ministerial trayendo las promesas del Señor a cumplimiento. Es importante, iglesia, que aprendamos a derribar las mentiras del diablo y a destruir los engaños de Amalek que se han levantado en contra de los propósitos de Dios. Quiero invitarte para mi próximo programa. Vamos a empezar a estudiar ahora cuando Amalek viene y nosotros, por ignorancia, por rebelión, por popularidad, porque nosotros entramos en acuerdo con el mundo, decidimos diluir la palabra y el resultado es catastrófico. Amalek destruye el ministerio. Lo más triste es que no solo lo destruyen en nuestra generación, sino que las generaciones o nuestra simiente tampoco goza del ministerio o de lo que el Señor nos había entregado. Vamos a estar estudiando en los próximos programas el caso de Saúl y cómo Amalek destruye el gran ministerio de este hombre de Dios. Así que te espero en mi próximo programa. Vuelvo a recordarte, ahí está nuestra línea de oración, 713-408-3068. Me gustaría escuchar de primera mano de ti cómo esta palabra ha estado impactando tu vida, cómo esta palabra ha estado trayendo transformación a tu familia, cómo esta palabra te ha levantado a caminar en este nuevo tiempo. Y me gustaría de verdad poder hacer un programa con estos testimonios, por eso te animo a que nos llames. Te bendigo en el nombre de Jesús, te espero en el próximo programa que sé que va a ser de mucha bendición.